Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión virtual de desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Aquí vamos a iniciar precisamente con nuestro tema de por qué es importante la comunicación. Sabemos que ejecutivos y profesionales emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribir algo. Tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que llegan a ser líderes. Cuando hablamos de comunicación, algo que debemos de considerar es la comunicación efectiva. Para comunicarse de forma efectiva, debemos de darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Es el medio del que se valen los profesionistas para transferir y recibir información, precisamente la comunicación efectiva. Aquí tenemos los elementos de la comunicación. Estaría en primer lugar, encontramos el mensaje, después encontramos que ese mensaje pues es compartido por medio de un código, por medio de un canal. Estarían también el emisor, el receptor, la retroalimentación y en ocasiones pues se dan ciertas barreras. El emisor es la persona que emite la información. El receptor es la persona que recibe la información. El mensaje es el contenido de la comunicación de la información. El código es el lenguaje determinado, palabras, signos escritos, gestos. El canal es el vehículo que transporta el mensaje entre el emisor y el receptor. Las barreras serían las actitudes personales, los prejuicios, ruidos, no ser el momento adecuado que pueden dificultar la comunicación, y el feedback pues se refiere al mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. ¿Qué sería el pensamiento? El pensamiento podría definirse como un lenguaje que se desarrolla en el interior de la mente. Sin embargo, en la mente no solo hay palabras, sino también hay imágenes. Por esto se afirma que habría un pensamiento proposicional que contiene enunciados o proposiciones y también un pensamiento en imágenes que contiene representaciones visuales. Pensamiento es la capacidad mental para ordenar, para dar sentido e interpretar las informaciones disponibles en el cerebro. Nos permite combinar procesos perceptivos, memorísticos y racionales para formar nuevos conceptos o tomar decisiones en la resolución de problemas. Actualmente se ha considerado que el lenguaje es una de las manifestaciones del pensamiento. Las leyes del pensamiento son universales, mientras que las lenguas son contingentes y varían según las épocas y los espacios geográficos. ¿Qué sería el lenguaje? Sería un sistema institucionalizado de signos cuya finalidad es la comunicación entre sujetos. Este proceso mental superior nos permite estructurar el pensamiento, estableciendo conexiones entre las ideas y representaciones mentales mediante los esquemas. Por ello se dice que el lenguaje es el vehículo sobre el que discurre el pensamiento. Acá tenemos estas posturas acerca del pensamiento y el lenguaje. El pensamiento depende del lenguaje, el pensamiento aparece a la par con el lenguaje y el pensamiento aparece después de la capacidad cognitiva. En cuanto a la adquisición del lenguaje, encontramos esta fase prelingüística. En ella existe comunicación, sonidos vinculados a necesidades fisiológicas, pero no lenguaje. Está una fase lingüística que se subdivide en balbuceo, en donde se producen las primeras emisiones silábicas. Está la imitación, las frases incompletas y el proceso de lenguaje estructurado, en donde ya encontramos una sintaxis compleja. Según Piaget, la fuente del pensamiento es la interacción del individuo con el medio y su adaptación al mismo. El lenguaje es consecuencia de la previa maduración cognitiva. Es un proceso que sigue varias etapas. El desarrollo del lenguaje se iniciaría en la etapa del pensamiento preoperatorio hasta alcanzar su plenitud en el periodo del pensamiento operatorio formal.
Aquí encontramos las etapas de acuerdo a Piaget. Estaría, por ejemplo, una etapa sensoriomotora. Está la edad de 0 a 2 años. Aquí tenemos las competencias clave, la conducta orientada a metas, la permanencia de los objetos. Está también una etapa preoperacional de 2 a 7 años. El pensamiento es igual a símbolos e imágenes mentales. Estaría el desarrollo del lenguaje, los conceptos numéricos básicos, las operaciones concretas de 7 a 11 años. Aquí encontramos ya la seriación, la clasificación y conservación. El pensamiento es igual a fenómenos y objetos reales. Y las operaciones formales de 11 a 12 años en adelante, en donde encontramos los sistemas de pensamiento abstracto, la lógica y el razonamiento. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que organismos se enfrentan a un estímulo del entorno en términos de organización actual. La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget, asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. Según Vygotsky, el lenguaje no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. A partir de esto, podemos señalar que el lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno, ya que biológicamente posee las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. El primer lenguaje del niño es esencialmente social, producto de la relación con su entorno más cercano para que más adelante sus funciones comiencen a diferenciarse y con ello su lenguaje se encuentre dividido de forma egocéntrica y comunicativa. La relación entre el pensamiento y el lenguaje del niño se da a lo largo de un proceso evolutivo, filogenético y ontogenético. Filogenético se refiere a que el ser humano evolutivamente está provisto de estructuras adaptativas que han hecho posible que elabore pensamientos concretos y abstractos y lenguaje. Y ontogenético se refiere a las estructuras mencionadas que son activadas a partir de la interacción con el medio. Demostró que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Aquí encontramos algunos trastornos del lenguaje y de lectoescritura. Estaría la afasia, que es un trastorno de la comprensión o expresión lingüística causado por una lesión cerebral. La dislexia, que vamos a encontrar la división en fonológica, dificultad para relacionar formas y grafemas y se traduce en problemas a la hora de leer palabras nuevas. La profunda, en donde vamos a integrar errores visuales, señor por señal, semánticas como árbol por bosque y mixtos, orquesta por simpatía, que es analógica con sinfonía. La disgrafía afecta a la escritura y se caracteriza por escasa motricidad fina, por tensión muscular al escribir, por debilidad y por escritura negligente. Ahora bien, vamos a hacer una revisión, sí, de APA, recordando que dentro de sus trabajos, pues vamos a estar utilizando las citas y las referencias en la 7ª edición de APA. Recordar que se hizo, sí, una actualización de APA. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviéramos a un autor cuyo primer apellido es Aguilar,
lo vamos a colocar al inicio de la lista de referencias, y si tuviéramos un autor cuyo apellido es Zárate, lo colocamos hasta el final de la lista de referencias. Aquí encontramos estos ejemplos de referencias. Recordar que se coloca en primer lugar el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, entre paréntesis, el título del texto. Si se trata de una fuente que es un libro, vamos a colocar en cursivas o itálicas el título de ese texto. Después vamos a colocar el número de edición entre paréntesis. Se coloca este dato a partir de la segunda edición. Cuando tenemos un libro que es de la primera edición, no se coloca este dato, y al final el nombre de la editorial. Un elemento que ya se eliminó dentro de la séptima edición de APA sería el lugar de publicación. Ahora, nosotros estamos colocando una serie de referencias dentro de nuestros trabajos, resúmenes, síntesis, etcétera, porque vamos a estar colocando una serie de citas. Las citas son diferentes de acuerdo a APA. Estarían las citas textuales cortas de 4 líneas o menos. Estaríamos hablando de unas 40 palabras. Pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas, y las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. Vamos a colocar la cita textual entre comillas dobles, y al final vamos a señalar la cita parentética entre paréntesis. Recordar que por eso se le llama parentética. Los datos de la cita parentética sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. ¿Por qué comento el número de párrafo? Porque en ocasiones tenemos textos que provienen de alguna noticia en internet, de alguna página web, que por lo regular no están paginados, y entonces vamos a enumerar cada uno de los párrafos e indicamos el número de párrafo de donde se sacó esa cita que nosotros estamos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Vamos a colocar lo que sería el apellido paterno del autor, et al, que significa y otros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más de 2 autores, podemos utilizar et al, que significa y otros, el año de publicación, entre paréntesis. Dejamos un espacio o sangría, antes colocamos 2 puntos, y al final colocamos el número de página o el número de párrafo. Cita parafraseada, vamos a colocar el apellido paterno de los autores, y son en este caso 2 autores, el año de publicación. Como se trata de una cita parafraseada, pues la voy a explicar con mis propias palabras. Recordar que en los textos de divulgación científica es muy común que se utilicen este tipo de citas para que nosotros podamos comprender mejor pues algunos procedimientos, cómo se dan algunas investigaciones, a lo mejor entender ciertos conceptos que son un tanto más complejos, los podemos entender de una forma pues parafraseada, es decir, con las propias palabras del autor de ese texto. Encontramos que dentro de la cita parafraseada podríamos eliminar el dato del número de página o el número de párrafo, a diferencia de las citas textuales, en donde sí es un requisito colocar tal dato. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas, de preguntas. No sé si tengan alguna duda con respecto a alguna actividad, con respecto a algún tema que hemos estado revisando.
Bien, me parece que no hay dudas. Pues les dejo la invitación para que si hay alguna pregunta con respecto a alguna actividad, sí, con respecto con alguna lectura, pues las puedan compartir dentro de mi correo electrónico. Seguramente pues les voy a estar escribiendo de una forma pues muy rápida, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Sé que en ocasiones es un tanto difícil el ponernos de acuerdo, ¿no? Para poder estar dentro de estas sesiones. Sin embargo, pues vamos a tener otras 2 sesiones, sí, en las cuales pues vamos a seguir compartiendo, sí, este gusto acerca de los temas que tienen que ver con lenguaje, con pensamiento, con comunicación, y en donde ya vamos a ir avanzando en nuestras temáticas también. Aquí estamos viendo pues algunos conceptos principales, pero en las próximas sesiones pues ya vamos a ver algunos videos, vamos a ver a introducirnos ya algunas temáticas en profundidad para poder iniciar pues nuestro estudio acerca precisamente del lenguaje y de la comunicación. Muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Alma, Ana Paola, Lupita, Luis Ricardo, también está Mayra, Nancy, Susana. Buenas noches, que descansen. Igualmente, maestra, gracias. Igualmente, doctora, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. De nada, hasta luego.